Gracias, compañeros. Saludo cordial para ustedes. Yo me encuentro en La Sabana, en la sede central del Instituto Costarricense de Electricidad, conversando con don Roberto Quiroz, que es el gerente de electricidad. Don Roberto, muchísimas gracias, muy amable por darnos este espacio. Muchísimas gracias a Columbia y a todos los que nos están escuchando. El motivo de esta entrevista, como ustedes comprenderán, es por el anuncio del ICE de que hay una posibilidad de que eventualmente se necesiten racionamientos de electricidad debido a la baja en las reservas energéticas. Entonces, quería empezar esta conversación, don Roberto, poniendo como antecedente que en julio de 2023 el Instituto Meteorológico Nacional informó que los efectos del fenómeno del Niño podrían permanecer hasta marzo de este año y que eso implicaba un déficit de lluvias, que incluso la temporada seca iba a tener esa condición. ¿Qué hizo el ICE durante ese tiempo? Bueno, primero es que nosotros identificamos mucho antes del IMN la situación crítica por la que íbamos a pasar. Esto se empezó a prever desde diciembre del 2022 y desde ahí tomamos muchísimas acciones. Lo primero fue abastecernos de búnker y a partir de ese momento el ICE, Recope e INCOP hemos trabajado de la mano para asegurar que siempre vamos a tener el búnker que ocupa planta Garavito y el diésel que pueden ocupar las demás plantas, Alejandro. Eso es una tarea ardua que se ha hecho por parte de la institucionalidad para garantizar el suministro de combustible a nuestras plantas. Segundo, fueron los mantenimientos de todo nuestro parque de generación para poder tenerlo en las condiciones que el poquísimo tiempo nos permitía lograr. Y hemos tenido una confiabilidad de las plantas muy altas. Lo tercero, empezar con la recontratación de todos los generadores privados que estaban sin contrato y que en la administración anterior se había decidido no recontratar. Al día de hoy, como en este momento, les puedo confirmar que el último generador privado que estuvo dispuesto a negociar con el ICE, ya estamos terminando de trabajar ese contrato, Alejandro, para poder mandarlo a la ARECEP esta misma semana, quedando 3 plantas desconectadas. Una que no ha querido aceptar las propuestas y las diferentes propuestas que le hemos mandado, y 2 que no cumple con requisitos técnicos y legales para conectarse. Pero ahí en fuera, todas las plantas que estaban sin contratos ya las logramos reconectar. ¿Cuántas son, don Roberto? No tengo ese dato exacto, pero deben ser unas 8 plantas las que hemos recontratado y puedo buscar el dato y pasárselos después. Y lo aclaran en el Facebook, en los comentarios. Pero a este momento te aseguro que quedan solamente 3 plantas sin conectar. Ahora bien, ¿qué sucedió con las plantas térmicas que iban a servir de apoyo durante la estación seca? Que en el comunicado el ICE manifiesta que hubo un atraso, un incumplimiento de parte de un tercero. Bueno, eso es muy importante de explicar. El año pasado nosotros sacamos una contratación de urgencia para poder tener un bloque de 140 megas de plantas térmicas disponibles. Son 4 bloques para 2 empresas. Lastimosamente se esperaban que esos bloques estuvieran todos disponibles en febrero de este año. Finalmente el último bloque se incorporó hacia finales de marzo. ¿Esto qué hizo? Que nosotros tuviéramos que consumir más de nuestras reservas energéticas en esos casi dos meses, y es lo que nos está poniendo en parte en una situación tan crítica como la que estamos en este momento. Ahora, ¿qué procede con esa circunstancia, con esa situación? Porque uno podría pensar, sí, hay un incumplimiento que está afectando al ICE, pero al final de cuentas el ICE es el que tiene que tener plan B, C, D, E para este tipo de circunstancias. Bueno, lo que pasa es que en el sistema eléctrico no es tan fácil. Yo no puedo levantar una planta de un mes para otro. Hemos trabajado todo este último año en planificar nuevos proyectos de generación, en adelantar proyectos que se habían atrasado, en trabajar la planificación para transmisión, que tampoco se habían hecho horas de transmisión. De un mes para otro, de un año para otro, no es factible construir las plantas que necesita el sistema para salir de la situación en la que estamos. Pero seguimos haciendo todos los esfuerzos, negociando con Centroamérica, recontratando privados, desarrollando la tarifa para compra de excedentes a generación distribuida. Hemos mejorado los mantenimientos de nuestras plantas. Todo lo que nos tocaba, Alejandro, poder hacer, lo hemos hecho en este año que hemos tenido. Hemos negociado con ingenios para tratar de aumentar la potencia de ellos. Todas las rocas que hemos podido levantar para buscar una solución las hemos tratado de lograr en el encadenamiento que se necesitaba. Otro ejemplo
fue el cambio en la metodología tarifaria que nos ha permitido financiarle al país por 18 meses todo el costo de esta emergencia para que el aumento no se sienta en un solo mes, sino que se vaya sintiendo en esos 18 meses. ¿Cuál es la situación actual del país que nos ha llevado al borde, digamos, al límite, al punto de que puede ser que existan estos racionamientos? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, no se hicieron proyectos de generación, no se hicieron proyectos de transmisión. Al ser un país tan renovable, si no llueve y no hay viento, no tenemos de dónde echar mano para poder producir energía. Esto se está viendo en el resto de Centroamérica. Panamá tiene la misma situación, Guatemala tiene la misma situación, Honduras y Nicaragua. México ya recortó las exportaciones a Guatemala. ¿Qué es lo que tocaba hacer? Ser visionario, saber que de la niña íbamos a pasar al niño, que teníamos que tener nuevos proyectos de generación renovable, con firmeza, o haber modernizado plantas como Moín, por ejemplo, que ya es muy, muy vieja y que ocupaba una solución. No era cerrar la planta, era construir una planta más eficiente, pero yo agradezco a todos mis equipos porque este último año ha sido súper intenso y las plantas han estado ahí y todo el personal del Grupo ICE ha estado ahí dando la talla. Estamos conversando con don Roberto Quiroz, que es el gerente de electricidad del ICE, aquí en las oficinas de la institución en La Sabana. De ser necesario, don Roberto, ¿cómo serían estos racionamientos? Hablemos, por favor, si va a ser en todo el país, ¿cuáles podrían ser los horarios? Bueno, Alejandro, eso es muy importante. Esto no es solamente del ICE y de CNFL. Este procedimiento aplica para todas las empresas distribuidoras. Entonces, hoy en la mañana tuvimos una reunión con todas las empresas distribuidoras, se repasó un procedimiento que es de la ARECEP, se verificó cómo vamos a trabajar, ellos tienen que terminar de confirmar el plan de afectaciones en cada una de sus zonas de concesión para nosotros integrarlo y poder comunicarlo con tiempo a la ciudadanía para que se puedan ir preparando. ¿Cómo va a afectar? Sí, en todo el país todos tenemos que contribuir en alguna medida, todas las empresas distribuidoras me refiero. Procuramos no afectar hospitales, no afectar industria grande. Vamos a ir buscando cómo informar de la mejor forma para no crear preocupación en la ciudadanía, sino para que se puedan preparar y tomar las medidas necesarias para pasar estas par de semanas complicadas que tenemos por delante. ¿Qué han vislumbrado en cuanto a la posibilidad de horarios y de periodos en los que habría la suspensión programada del servicio? Bueno, de acuerdo al procedimiento es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. No quiere decir que en tu casa, Alejandro, vas a estar sin electricidad 12 horas. Probablemente sea 1, 2 o 3 horas, dependiendo de la magnitud. Si nos llueve, puede ser que tengamos que cortar el suministro eléctrico 1 hora nada más. Si definitivamente la situación empeora, entonces ahí vamos a tener una situación en donde probablemente vayamos a tener que extender estos racionamientos. Pero es algo que todas las distribuidoras vamos a trabajar en conjunto y que nos comprometimos a poder comunicar de la mejor forma para que vos en tu casa puedas tomar las precauciones y sobre todo a nivel laboral, que los restaurantes y que cualquier empresa se pueda preparar en forma. Entonces, con tiempo vamos a avisar cuando ya debamos aplicar este racionamiento. Que eso es muy importante porque uno entiende la posibilidad de que las grandes industrias puedan seguir funcionando por lo que implica para la economía del país. Sin embargo, los comercios medianos y pequeños, las barberías, las panaderías, los salones de belleza van a tener que adecuarse en el momento que esta situación se dé, por ejemplo. Lastimosamente va a ser así, por eso es que hago un llamado a toda la población para que por favor desde ya empecemos a buscar todas las medidas de eficiencia energética que podamos, apaguemos luces, apaguemos aires acondicionados, todo lo que sea un consumo no crítico, eso va a ayudar para nosotros a trazar la entrada del racionamiento, Alejandro, pero esto es un trabajo que tenemos que hacer todos juntos para poder disminuir las afectaciones que va a tener el país. Don Roberto, además de hospitales y clínicas que entendemos que necesitan de la electricidad de manera constante, un flujo continuo, ¿qué sucedería, por ejemplo, con los albergues donde hay niños, personas con discapacidad, los hogares de larga estancia donde hay adultos mayores, ese tipo de cosas? E incluso una de las inquietudes que algunas personas tienen está relacionada con personas que están en viviendas con algún tipo de enfermedad que amerita estar en cama y que tienen algún aparato que les permite tener estabilidad en cuanto a su salud. ¿Cuáles son las opciones en ese sentido? Bueno, Alejandro, hemos tratado de revisar todos los circuitos que se van a sacar, todos los barrios, todas las comunidades,
para procurar la menor disminución o la menor afectación, a la ciudadanía, al comercio. Pero indudablemente y lastimosamente las decisiones del pasado y todo lo crítico que ha sido este niño nos lleva a que vayamos a tener afectaciones. Yo quisiera ser más positivo en que no vamos a tener afectaciones a esos tipos de ejemplos que vos me estás poniendo, pero es indudable, inevitable, gracias, la palabra correcta, que vamos a tener afectaciones en algunos de esos sectores. Estamos procurando hacer una revisión muy minuciosa de cada uno de los circuitos para garantizar que la afectación es la menor. Eso es el proceso en los que están los técnicos de todas las empresas distribuidoras en este momento para procurar evitar eso. ¿Es inminente este plan de racionamientos? O sea, yo sé que hay un protocolo que se ha echado a andar. El ICE acaba de levantar la mano y dice, estamos en una situación comprometedora y en cualquier momento podríamos echar mano de este plan de racionamientos. Pero ¿es una cuestión que deberíamos dar ya por sentado que va a ocurrir? A ver, te lo pongo así. Si no llueve de forma importante en el Caribe, en las cuencas en donde tenemos nuestras plantas de generación o en su defecto, tenemos una gran potencia de generación eólica, es inminente porque ya no tenemos más en dónde echar mano para poder cubrir las necesidades. Estamos negociando con Panamá, con El Salvador, con Guatemala, con Nicaragua. Estamos buscando toda la energía que esté disponible en Centroamérica para poder tratar de apoyar. Como les digo, logramos sacar el contrato del Ángel, que también va a ayudar, aunque sea un poquito, y estamos tomando medidas para buscar, por ejemplo, las plantas térmicas que tienen los edificios como respaldo, para que las utilicen y vayan bajando el consumo. Todo eso nos va a ayudar, pero en este momento, lastimosamente, necesito que llueva o que haga mucho viento. Cualquiera de esas dos, si no, simplemente tenemos que levantar la mano y comenzar los racionamientos. No hay otra forma técnica de resolverlo. Ahora, esto es interesante porque eventualmente podría disparar también el consumo de combustible para las plantas que tengan las instituciones a nivel privado. Bueno, puedo adelantarme y sin ser funcionario de Recope, pero como hemos trabajado de la mano con ellos, es mucho más fácil poder coordinar la importación de combustible porque están los mecanismos, están los almacenamientos, pero es algo que además hemos trabajado con Recope en el pasado, garantizar el suministro para nuestras plantas de alquiler, para nuestras plantas térmicas. Entonces es algo que hay que conversar con ellos. Claro está, lo que estamos es tratando de buscar todas las soluciones posibles y me adelanto con soluciones que hemos estado tratando de implementar desde hace un año y que ya ahora necesitamos que sí o sí funcione. Continuamos esta conversación con don Roberto Quiroz, el gerente de electricidad del ICE, ante esta posibilidad de que haya racionamientos de electricidad próximamente. Cuando usted me hablaba, don Roberto, de que no se habían en los últimos años hecho proyectos para tener nuevas plantas, ¿estamos hablando de plantas térmicas o de otro tipo de energía, por ejemplo, la eólica o la solar? No, de todo, Alejandro. A ver, un país como Costa Rica que está en crecimiento, no podíamos mantener un discurso de que el sistema estaba sobreinstalado y que por eso ya no eran necesarios los contratos de generación privada o las plantas del ICE. La última planta que hizo el ICE fue el Reventazón. Después de eso no hemos hecho ninguna planta nueva. Incluso se llegó a decir que ninguna empresa distribuidora debería hacer más plantas de generación. Eso no se revierte de un mes para otro. Y nosotros hemos sacado un concurso de generación solar que se inició el año pasado y que por problemas fuera del control del ICE tuvimos que suspender y ahora lo reactivamos. Tenemos un concurso eólico que también reactivamos. Ya el Consejo Directivo del ICE aprobó la construcción y la modernización de planta eólica Tejona. Ya nos aprobó otra planta solar. ¿Es esa? Esa es en Tilarán. Nos aprobó otra planta solar. Hemos tratado de recuperar todo el tiempo atrasado en Borinquen para poder tener la planta disponible cuanto antes, pero son decisiones de largo plazo, no son decisiones de un día para otro. Una planta hidroeléctrica dura 6 años construyéndose. Por eso es que en el sector eléctrico vos tenés que ver a largo plazo, no es solamente lo que yo tengo el próximo mes o en los próximos o el próximo año. Las decisiones, y por eso es que el ICE ha sido exitoso en el pasado con una planificación de largo plazo. Ese fue el proceso
que se cortó abruptamente y en donde ya ahora tenemos problemas que nos cuestan mucho resolver en el inmediato. Sí, de hecho, hace un mes tuvimos entrevista con el gerente general del ICE, con don Harold, y él nos hablaba de proyectos que estaban para 2026, para poder tener capacidad instalada de más megavatios, y ahí venían los proyectos de energía solar y de energía eólica. Entonces, no es algo como que se pueda prever que va a salir a corto plazo. Vea, el sector privado, digamos que es el que tiene mayor agilidad porque no tiene la ley de contratación pública como sí la tenemos nosotros en Grupo ICE. Ellos construyen una planta solar en un año y pico. Pero eso no es suficientemente rápido. Una planta solar nos da la mayor cantidad de energía a mediodía, pero nos ofrece un 30-35% de toda su capacidad instalada. Tenemos que hacer plantas más grandes y por eso es que don Harold decía que esas plantas llegan al 2026, pero hemos trabajado y apoyado a SPH con su proyecto El Quijote, estamos trabajando muy fuerte con Copelesque, con Copeguanacaste para poder hacer proyectos en conjunto con ellos, estamos dispuestos a comprarle excedentes que ellos tengan, hemos buscado la forma de utilizar alianzas público-privadas para desarrollar más rápido proyectos de generación. Todo lo que hemos tratado para revertir esos atrasos en los nuevos proyectos, lo hemos hecho. Pero una eólica dura un año solamente en fabricar componentes. Una nueva subestación de transmisión son 2 años de fabricación. Y nosotros tuvimos que empezar desde cero en los procesos de factibilidades y financiamiento para cubrir todas las etapas que como empresa pública nos demanda todo el Estado. Don Roberto, me restan 3 minutitos, pero alcanzamos rápidamente a abordar 2 temas. La situación de los embalses, el hecho de que llueva, incluso fuerte en estos días, no quiere decir necesariamente que el agua se embalsa, porque hay una filtración también natural que se da. ¿Cuál es la situación de los embalses en este momento? A ver, Alejandro, la situación en este momento de los embalses ya es crítica porque llegamos al punto en donde hemos consumido toda su capacidad. ¿Qué ocupamos? Que empiece a llover fuerte para que esa agua permee en la tierra y finalmente ya llegue a las cuencas en donde nosotros tenemos proyectos de generación, pero eso no es un tema de un día para otro. Aunque el IMN nos diga que en las próximas 2 semanas va a llover o incluso en este momento a las 5 de la tarde ya puede empezar a llover, eso no quiere decir que esa agua inmediatamente llega a todos los embalses. Nos va a ir ayudando, pero las próximas 2 semanas son críticas. Finalmente, don Roberto, agradeciéndole mucho el tiempo aquí en Noticias Colombia, usted comprenderá que este anuncio también tiene una repercusión en el ámbito político. De hecho, ya la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, la ANEP, ha mencionado que esto ocurre justo cuando está en el tapete también hablar de la apertura del mercado eléctrico y que esto podría ser una señal de debilitamiento del instituto como tal. Entonces, por ese contexto también quiero preguntarle qué hay en medio de decisiones políticas y también la parte técnica. Bueno, yo me voy a limitar, Alejandro, a la parte técnica, que es lo que nos ha envuelto en los próximos años. Estoy eternamente agradecido con todos los equipos de trabajo que conforman Grupo ICE y que han permitido acelerar muchísimos procesos que estaban atrasados y seguiremos trabajando para aportar valor a Costa Rica. Las decisiones y procesos de los demás entes los respetaré en este momento. Continuaré trabajando incansablemente con todos los equipos del ICE y las demás empresas distribuidoras para garantizar lo mejor posible el suministro eléctrico del país y que para cuando venga el próximo niño, el país tenga los proyectos que se necesitan para no verse afectado. ¿Por cuánto tiempo serían los racionamientos eventualmente? No te puedo dar un dato, dependerá mucho, como te digo, si realmente esta lluvia que estamos viendo en este momento llega a los embalses y nos ayuda a disminuir la afectación. Muchas gracias, don Roberto, muy amable. A ustedes y todos los que nos oyen, muchísimas gracias. Es Roberto Quiroz, el gerente de electricidad del ICE, aquí en entrevista con Noticias Colombia. Yo vuelvo con ustedes hasta el estudio en Zapote, compañeros.